Hola amigos, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Es para mí un verdadero placer, un verdadero honor, un lujo tener un gran amigo y un gran médico especialista en neurología, el doctor Hilarión Araujo Hunda. Es marcas referencia a nivel de los Andes, no es Mérida, es un gran capítulo que estás dirigiendo y organizando y has hecho trabajos de investigación en todas estas montañas de los Andes. Conocemos Gracias. tus grandes éxitos, tus grandes logros, así que es de decirte gracias, porque no hay palabra más hermosa que dar las gracias cuando a uno lo acuden, lo ayudan a seguir adelante. Hay mucha gente que les ha ayudado y creo que eso es la palabra mágica para ti en estos encuentros. Pero ya les cuento un poquito de Hilarión Araujo. Es médico, es médico cirujano, graduado en la Universidad de los Andes, hizo posgrado en la Universidad de los Andes también, de neurología. Llegó a obtener el título a obtener la posición de jefe del servicio de urología. Tiene algunos otros estudios, dentro de los cuales vamos a destacar hoy el diplomado realizado a nivel internacional, pero auspiciado y manejado por la Universidad de los Andes, que es de psicoinmunoendocrinología. Es un estudio muy importante, está cambiando un poco los paradigmas de la salud. Es el nuevo paradigma. Así es, así es. Entonces, quiero darte la bienvenida, vamos a conversar sobre un poquito de esto, de este nuevo paradigma que tiene la medicina, la psicoinmunoendocrinología. Es un largo nombre, pero que tiene tanta información que dar que creo que el tiempo que tenemos para esta reunión de hoy nos va a quedar corto. Pero empecemos, empecemos. Bien. ¿Cómo me podrías, Hilarión, definir qué es este nuevo paradigma? ¿Cómo se los hacemos fácil a eh, nuestros invitados del otro Lo lado? vamos a hacer fácil, A ver, como lo vi yo en un comienzo y por lo cual me decidí a hacer este diplomado de psiconeuroinmunoendocrinología. Desde siempre, desde que uno es estudiante, le enseñan la visión de que el ser humano es un ente que no solamente es cuerpo, sino que es psiquis y cuerpo, pero uno realmente no acaba de entender cómo era esa relación. exacto. También oíamos expresiones desde que éramos estudiantes, como por ejemplo la de Hipócrates, padre de la medicina, de que nosotros no vemos o es preferible ver a los enfermos y no a las enfermedades, que es preferible tratar a los enfermos y no a las enfermedades. ¿Por qué? Porque cada persona es un mundo diferente, cada persona tiene una biología diferente, unas células diferentes, un código genético diferente, tiene un mundo psicológico, un mundo de experiencias a lo largo de su vida, desde que está en el vientre, muy diferente, tiene una socialización diferente. Todas las experiencias que uno va teniendo lo ayudan a ver las cosas distintas. Cada uno da una interpretación diferente a las amenazas. A lo que uno considera una amenaza, para otro puede no ser una amenaza. Exactamente. Entonces, eso justamente lo hace el sistema nervioso, cómo interpretar los estímulos que recibimos. Asimismo decía, por ejemplo, otro gran filósofo, decía que así como no se puede tratar los ojos si no hay una cabeza, no se puede tratar el corazón si no hay un cuerpo. En el caso tuyo diríamos, no se puede tratar el sistema urogenital o urológico si no hay un cuerpo también. Exacto. Pues bien, otro famoso filósofo, pero médico, dijo que lo que era con el alma era con el cuerpo. Y lo que era con el cuerpo era con el alma. Y de hecho,
Los antiguos griegos veían a los pacientes en templos. Y en esos templos los pacientes iban en peregrinaciones a verse el alma y el cuerpo. Y entonces ellos decían que cada uno tenía en su interior, en su cuerpo, que incluía cerebro, mente y cuerpo, tenía la maquinaria completa para la autosanación. Cada uno podía sanarse, pero ¿cómo? Si entraba al templo de la autosanación con sus propios pies. Es decir, queriendo curarse, queriendo sanarse. El que no se quiere sanar, pues no se puede empoderar de su salud, de lo que es bueno, de lo que significa bueno para sanarse o lo que significa ser malo, sino que tiene una filosofía de como vaya viniendo, vamos viendo. Y eso no puede ser así. No debe ser así. Porque cada uno de nosotros tenemos que tener una evolución consciente para florecer en ese sentido. De lo contrario, nos autoaniquilamos. Sí. Si no sabemos lo que es bueno, lo que es malo, y tenemos un estilo de vida coherente con eso, pues entonces nos autoaniquilamos. Pero, ¿cuál es el fundamento entonces de esa relación mente, espíritu y cuerpo? ¿Cuál es el fundamento? Pues es una integración del sistema nervioso con su encéfalo, con su médula espinal, con todos los nervios periféricos. Es una integración de ellos con el sistema endocrino, es decir, la glándula hipófisis, la tiroides, la glándula suprarrenal, los ovarios en el caso de las mujeres, los testículos en el caso del hombre, el páncreas, etc. Es una integración de ellos y además con el sistema inmunológico, es decir, la muralla china que nos defiende contra los virus, las bacterias, los hongos, los parásitos y las células tumorales, y que además nos enseña a autorrespetarnos y no atacarnos a nosotros mismos, que es lo que ocurre en las enfermedades autoinmunes, Sí. que el propio cuerpo ataca a Se sus propios desconoce. tejidos, y eso tiene su razón de ser, que vamos a comenzar un poquito más adelante. Entonces, esa interrelación entre esos cuatro sistemas, que son sistema nervioso, sistema endocrino, sistema inmune, y el eje intestino-cerebro, a través de la microbiota, la flora bacteriana intestinal, que está en íntima relación a través del cerebro entérico con el sistema nervioso, pues existe un lenguaje común. Ellos tienen un lenguaje común que son el sistema nervioso a través de los neurotransmisores, el sistema endocrino a través de las hormonas o neuropéptidos y el sistema inmunológico a través de las citoquinas, que son moléculas que liberan las distintas células del sistema inmunológico, como son los glóbulos blancos, que son varias legiones de glóbulos blancos. Uno ataca las bacterias, otro los virus, otro los hongos, otro los parásitos y otro las células tumorales. Pues bien, todas esas sustancias que eliminan o que secretan todas esas células entran como llave a la cerradura a las células del sistema nervioso, a las células del sistema endocrino, porque todas estas células, tanto la del sistema nervioso como la del sistema endocrino, como la del sistema inmunológico y el eje intestino-cerebro, tienen receptores, expresan receptores para cada una de estas sustancias. O sea, las reciben, las acogen con fervor y con una integración mágica para trabajar en pro del bienestar, de la homeostasis o el equilibrio, para poderse adaptar a los cambios que se suceden minuto a minuto, Sí, señor. No solamente por influencias del entorno, sino también del entorno interno que cada célula tiene. Entonces, neurotransmisores, citoquinas, hormonas y neuropéptidos son un lenguaje común entre esos cuatro sistemas. Y eso es algo muy importante, que da origen a dos expresiones. El cerebro es una glándula viajera. Anda desde el cabello hasta las uñas, recorriendo todos los rincones del cuerpo con neurotransmisores y con sustancias y células
expresan receptores para cada una de las sustancias que libera el sistema endocrino, el sistema inmunológico, el sistema, el eje intestino-cerebro. Y asimismo se habla de que el sistema inmunológico es un fluido cerebral. Lo que te da también una explicación de esto que nos decían los médicos griegos de la antigüedad, que lo que es con el alma es con el cuerpo, y lo que es con el cuerpo es con el alma. Entonces, esta interrelación psique, o sea, aspecto psicológico, soma o cuerpo, tiene un puente. Y ese puente es la información que reciben todas las células del cuerpo y que va a través de los neurotransmisores, a través de las hormonas, a través de la citoquina, y que están en respuesta a estímulos que son las informaciones y que pueden ser el pensamiento como una señal energética influye y se transforma en un neurotransmisor. Las emociones viajan por todo el cuerpo como neurotransmisores, pero al actuar sobre las células endocrinas y sobre el sistema inmune, pues entonces también van a actuar como citoquina o como... por eso hablábamos de un lenguaje común. Se adaptan al momento y al instante que lo requieren. Exacto. Entonces, las emociones, el pensamiento, los virus, las bacterias, los hongos, las células neoplásicas. Todos nosotros podemos tener genes oncológicos u oncogenes que pueden expresar proteínas que van a dar lugar eventualmente a algún tumor, sea benigno o maligno. Pero, ¿de qué depende esa expresión? ¿De qué depende que esos genes griten y se transformen en un cáncer o en un tumor benigno? Depende de los estímulos que reciban, depende de la información que esas células reciban a lo largo de la vida. Probablemente no es un día, no es un mes, es todo lo que ha recibido a lo largo de la vida. Y no solamente lo que comemos, sino lo que pensamos. Exactamente. Sí, no es solamente factores externos, son factores internos. Si me siento deprimido, angustiado, me siento o estoy malnutrido, etcétera, también pueden ser factores desencadenantes a esto. Por ejemplo, entre las informaciones están justamente no solamente el pensamiento, como lo mencionábamos, sino también las emociones. Las emociones. También las sustancias químicas, es decir, lo que comemos, o las físicas, ¿no? A lo que nos exponemos. Las drogas, los medicamentos, las drogas ilícitas, ¿no? Ilícitas, que tienen altos volúmenes de azúcares, por ejemplo, que hacen, daño, pues. Exacto, por ejemplo, tú acabas de mencionar el azúcar, puede ser. Han mencionado numerosas sustancias que pueden hacer daño y que las tenemos a la orden del día en los alimentos que adquirimos en el mercado y que durante muchos años hemos considerado que son sanos, y resulta que no. Resulta que nos hemos estado haciendo daño sin saber, ¿no? Pero para eso está el conocimiento. Sí. Ahora, una vez que uno sepa las cosas, es lo que hablábamos antes, si uno no lleva una evolución consciente, entonces se autoaniquila. Pero ya que uno sabe lo que le hace daño, lo que no le hace daño, pues entonces uno puede empoderarse mejor de su salud. Ese concepto de que es la membrana celular la que reacciona, o sea, la envoltura de todas nuestras células, en el hígado, en la próstata, en los pulmones, en el corazón, en el cerebro, todas esas membranas tienen el mismo código genético, todas tienen el mismo ADN. Ahí puede decir que usted tiene oncogenes, puede decir que tiene células, proteínas para desarrollar hipertensión, o diabetes mellitus, o aterosclerosis, o artrosis, pero que se expresen los genes tempranamente o se ralentice, se expresen tardíamente o muy lentamente, va a depender
del estilo de vida que lleves, porque uno puede silenciar los genes, puede hacer que no griten, puede hacer que se mantengan en silencio durante muchos años. Pero si nosotros los hacemos gritar con malos hábitos de vida, malas dietas, no hacemos ejercicio físico, no socializamos positivamente, entonces podemos hacerlos gritar y precozmente. Entonces eso nos explica por qué hay personas que desarrollan tal vez cáncer muy precozmente. Sí, es muy cierto, no. ¿sabes? El cáncer de próstata, yo le digo que es muy familiar, porque está en la familia y se transmite de uno a otro, y cuanto más familias tienes, más riesgos tienes tú de enfermar. Pero todos los que tienen esta condición de familias con cáncer de próstata, ¿todos van a terminar con cáncer de próstata? No, tal vez uno de ellos hace ejercicio, no toma licor, no consume cigarrillo, no consume azúcar, no consume harina, tiene una vida deportiva, una vida plena, tiene otra forma de vivir y posiblemente nunca le dé nada. Eso es correcto. Eso está demostrado. Sí, ¿Sí? eso está demostrado. Y la razón es porque toda esta interrelación que acabamos de mencionar del sistema inmune con la microbiota. Te cuento que ayer hicimos un podcast sobre microbiota. Así, sí. Bueno, la microbiota es la flora intestinal con la que nacemos y comienza a formarse en el vientre. Cuando el niño traga líquido amniótico, ya está tragando gérmenes. Cuando nace por el canal del parto, adquiere una microbiota diferente a si nace por cesárea, totalmente diferente. Y nacer por el canal de parto y alimentarse con la leche materna y no maternizada, va a seguir nutriéndose esa microbiota, esa flora bacteriana, con algo natural y riquísimo que va a llegar a ser trillones de gérmenes, pero favorables para nuestro bienestar, para nuestra salud. Y a lo largo de la vida está demostrado, desde muy temprano y luego en la adolescencia, que los niños que nacen por cesárea y que no se alimentaron con leche materna, reaccionan diferente a las condiciones adversas psicológicas o físicas, incluso con respuestas que pueden ser autoinmunes. Sí. Autoinmunes. ¿Y eso por qué? Bueno, porque el estrés al cual se ven amenazados les da una interpretación bastante negativa sobre lo que están viendo, sobre lo que están viviendo. Y ese estrés negativo se va a manifestar desde el punto de vista neuroendocrino con mucha secreción de la hormona del estrés en forma persistente, que es el cortisol y la noradrenalina, porque el eje neurohipófisis córtico suprarrenal hace que se libere cortisol y adrenalina en el caso del eje hipotálamo, hipófisis, médula suprarrenal. Se va a liberar los dos, cortisol y adrenalina. Si eso es persistente, porque la persona interpreta las cosas de manera inadecuada, porque está siendo sometido a un estilo de vida adverso, sea en la casa, en la propia familia, sea en el trabajo, puede verlos como negativos, como adversos, a lo mejor sin serlo, pero es por la forma como está interpretando la situación, las circunstancias. Entonces, eso va a determinar, a través de eso que hablamos de los receptores que tienen los linfocitos, los glóbulos blancos, que son células que se forman a diario y a cada minuto y segundo en la médula de los huesos. Todos los glóbulos blancos se forman en la médula de los huesos, salen como células inmaduras y se van por la sangre y se van a activar, o sea, les van a decir cuál es su función precisamente en los ganglios, en el timo, que es otra glándula linfática que tiene uno muy importante, en el vaso y en la cadena ganglionar, en el peritoneo. Ahí les van a decir, mire, usted va a ser un linfocito proinflamatorio,
para cercar los procesos infecciosos o bacterianos, virales, parasitarios, lo que sea. Usted los va a cercar. Pero usted va a hacer una célula NK. NK significa Natural Killer, asesina natural. Usted se va a dedicar a vigilar que no hayan células tumorales y si las hay, igual que lo hace un macrófago, igual que lo hace un linfocito, les va a dar el beso de la muerte. Es decir, va a liberar una mielita, una sustancia que las va a atraer y cuando estén cerca le da el beso de la muerte y la destruye. Entonces, si usted tiene un estilo de vida saludable, que no sea adverso a la proliferación de las células NK, sino que más bien las disminuye, como puede ser la depresión, como puede ser la ansiedad, como puede ser la mala nutrición, como puede ser la carencia de ejercicio físico, como puede ser la falta de socialización positiva. Son todos factores negativos para la formación de células NK o de leucocitos antiinflamatorios. En cambio, favorecen la proliferación de linfocitos proinflamatorios, es decir, y además van a hacer funcionar mal a la microbiota que está en el intestino junto con la muralla china de células inmunológicas y células cromafines endocrinas para interrelacionarse en este lenguaje común y entonces impedir que atraviesen a través de porosidades del intestino que también contribuyen a algunos alimentos como el gluten, por ejemplo, del trigo, influyen en que atraviesen todas estas sustancias por los poros del intestino, actúe la inmunidad natural para defendernos de esas cosas, pero nunca termina por destruirlo, sino que simplemente tratan de frenar, pero entonces ahí actúa la inmunidad adquirida, que son todas estas células que estamos hablando, que no va a dejar pasar a todas estas sustancias y libera citoquinas proinflamatorias. Esas citoquinas proinflamatorias son favorecidas por el estrés, por el cortisol, como una cosa buena, pero si persiste, entonces siguen pasando, y esas sustancias proinflamatorias crean una inflamación de bajo grado en todo el organismo, porque todas esas sustancias van a dar con la sangre a los ligamentos, a las cápsulas articulares, al endotelio o capa de revestimiento de las arterias, van a ir al cerebro y activan células muy importantes como la microglia, que son células son los representantes del sistema inmune en el cerebro. Y ellas se van a activar con estas citoquinas que atraviesan con la sangre unas barreras que tiene uno del cerebro, que es la barrera que lo protege de muchas cosas, pero llegan hasta allá y activan a la microglia como células proinflamatorias también y se produce una inflamación de bajo grado en el cerebro también. Pero es constante, es permanente y eso trae bastante... Exacto, si eso es bueno que ocurra en forma aguda, es decir, por momentos, por días, pero cuando es persistente, un estrés, una amenaza o un estímulo, un pensamiento, una emoción negativa persistente, es persistente el incremento del cortisol, es persistente el incremento de la noradrenalina, es persistente la liberación de citoquinas proinflamatorias que llegan al cerebro y a todos estos tejidos y van a mantener la inflamación de bajo grado, que es la primera fase de las enfermedades degenerativas. A eso queríamos llegar también porque es tanto daño que está produciendo y es una estructura muy silente. Exactamente. Entonces, a lo mejor todos andamos inflamados y no nos damos cuenta porque es una inflamación de bajo grado, pero se puede expresar mentalmente como una sensación de enfermedad, ganas de no hacer nada, ganas de estar acostado, pereza mental, dolores en las articulaciones cuando hacemos cualquier cosa. Eso, el intestino distendido cuando comemos, nos cayó mal esto, cada vez que comemos esto me siento distendido, me cae mal. Malos hábitos intestinales, todo eso nos habla de que hay una inflamación de bajo grado donde tengamos malestar en el sistema, que tengamos malestar. Son
señales de adaptación o de desadaptación. O sí, o un punto de Diana donde nos está diciendo, acá está pasando algo, por favor, atención, ¿no? Exactamente. Entonces, el detalle puede ser de diferentes tipos, los tipos de inflamación, puede ser dérmica, puede ser ósea, puede ser muscular, tendinosa, puede Eh, ser tantas las cosas que van a sí. afectar. Y entre tantas cosas bueno, que Dios nos dio, está estructuras en el cerebro que nos permite darnos cuenta del sexto sentido, que es la interocepción, Ujú. que es darnos cuenta de nuestras vísceras, del intestino, del corazón, de los pulmones, de que no nos está funcionando bien y nos damos cuenta. Entonces, darse cuenta que se dio cuenta, eso nos permite el cerebro y nos da la percepción de una conducta de enfermedad. Sí, Nos hace comportarnos como enfermos sin estarlo, pero es una señal de adaptación a un cambio interno que tal vez fue desencadenado por cambios externos, por malos estilos de vida, ¿no? Entonces, eso es bien importante, que esa estructura como el cíngulo, la ínsula, que nos demos cuenta de que, por ejemplo, la propiocepción, lo que son los segmentos que sería el séptimo sentido. ujú, La propiocepción es la que nos permite darnos cuenta de cómo tenemos el pie hacia aquel lado, las rodillas, el cuello, hacia dónde nos estamos moviendo, cómo nos estamos moviendo. Toda esa información llega por los nervios periféricos y pasan por carreteras a lo largo de la columna vertebral, por la espina, por la médula espinal, y llegan al cerebro, y ahí nos hacemos conscientes de que algo puede estar pasando en las rodillas, en los pies, en algún segmento corporal. Entonces son 7 sentidos: sí, el olfato, el gusto, la audición, el tacto, la visión, la interocepción, que es la que nos permite darnos cuenta de todas nuestras vísceras, y la propiocepción, que es la que nos permite darnos cuenta de todos los segmentos articulares, de la postura corporal, que nos dice si estamos deprimidos o no, exactamente. ¿no? Que dependiendo de la postura que nosotros adoptemos, vamos a estar atentos o no, porque el cerebro se da cuenta, y es el cuerpo el que le da las señales al cerebro de que tiene que estar atento a algo, o de que algo está pasando en el intestino, o de que algo está pasando en el corazón. Entonces, es el cerebro el que da la señal de que no estamos bien, porque percibe eso. Sí. Pero la señal la da el cuerpo. Sí, siempre lo da el cuerpo. Lo interesante es poder entendernos como seres humanos. Yo, ¿cómo me entiendo yo? Cuando me da el dolor de cabeza, ¿qué es lo que me está pasando? Si me duele una rodilla. Es decir, y empezar a ver qué comida me cae mal, qué alimento no es. El consumo excesivo de licores te produce un daño cerebral. El cigarrillo. Entonces empezar a evaluarse y quererse un poco más, darse cuenta de dónde estamos, qué estamos haciendo con nuestra misión y misión en esta nave espacial donde estamos y qué nos toca hacer para cuidarnos, cómo hacerlo. Sí, eso que estás diciendo es muy importante, y es una de las barreras más grandes con las que tenemos que luchar nosotros los médicos, y más de que trabajamos con el nuevo paradigma, que es de hace 30 años para acá, Sí, prácticamente, ¿no? Que es de todo esto que estamos hablando. Es decir, de vivir, de tener una evolución consciente en el plano de la salud. Si nosotros llevamos un buen sentido de la vida a través de la meditación diaria, o ponle que no sea diaria, pero que sea por lo menos unas 2 o 3 veces a la semana. o por lo menos estar consciente de cómo estoy viviendo, sin llegar a hacer una estructura, un mantra o sentarme a meditar como tal. Y por lo menos tener un concepto de vida de dónde estoy, para dónde voy. Me voy de mi casa a la clínica. ¿Qué pasa en ese trayecto?
cómo ando, cómo andan en la vida las cosas, Sí. ¿no? Porque eso te cambia un poco el tema de la vida. Lo ideal es meditar, es, es buscar un poco de entendimiento y de comprensión para mí, para cómo vivo, cómo lo hago, cuál es mi visión, cuál es porque hay mucha gente que no tiene una visión de vida, no sabe para dónde va. No, eso es cierto. Y Es entonces, lo que hablábamos ahora, como vaya viniendo, vamos viendo. sí, sí, Y no es así, y no es así. no es así. Entonces, sí, esto es muy importante porque mucha gente, o sea, del dicho al hecho hay un buen trecho. Es como aquel que sabe que fumar hace daño, Pero sí, pero sigue fumándose una caja diaria. Es como el que sabe que la hipertensión tiene que tener un tratamiento continuo, diario, y una dieta, quizás con menos sal, vivir con menos estrés, pero igualito no hace el cambio de vida. eso. Entonces, del dicho al hecho hay un buen trecho. Por eso es importante llevar una evolución consciente. Porque, Y pues, consciente es todo, es qué como, qué cantidad, qué calidad, a qué hora como, y hacerlo consciente, esto no lo puedo comer porque me va a caer mal, mayonesa y no. Entonces, hacerse consciente de cuando estoy manejando, tal vez ando protestando por el otro que se comió el semáforo, que se me atravesó otro, entonces ya va, yo lo puedo cambiar lo que pasa afuera de mi carro, no. Entonces, sí, ¿cómo me adapto? ¿Cómo vivo? ¿Cómo cua- veo la circunstancia para poder vivir? Porque cuando, cada individuo lo ve diferente al sí, mundo, ¿no? cuando mencionamos hace rato las circunstancias o factores que pueden hacer crecer las conexiones cerebrales, que a la final van a formar mapas, redes o mapas de redes que conectan todas las áreas del cerebro con y cada una de las partes de nuestro organismo en pro de una homeostasis, de un equilibrio y del bienestar. Cuando hablamos de eso, tenemos que mencionar que para llegar a una evolución consciente necesitamos meditar. Sí, ¿Por qué? Porque la sí, meditación no es simplemente llegar y pensar un día algo y ya, ¿no? La meditación exige una disciplina, una constancia, porque ¿cuál es la base de la meditación? Es la repetición de algo que uno quiere lograr, de algo que uno quiere fraguar, concretar que se haga. Y para que eso sea posible, uno tiene que abrir carreteras en su mente, en su cerebro. Y una mente con un propósito, si tú quieres cambiar un estilo de vida, tienes que hacerte textualmente un lavado cerebral. sí. ¿Y el lavado cerebral qué es? Es meditar, porque si no, no nos llega de otro lado mucha información que puede no ser la que necesitamos, sino la que uno está buscando en pro de su salud. Entonces, esa meditación favorece la formación de nuevas conexiones. Es como abrir una carretera, asfaltarla. No solamente es abrir la carretera, es asfaltarla, es ponerle luces, es ponerle vialidad y que llegue a donde Debe queremos llegar. que llegue, sea emocionalmente, o sea cognitivamente, o sea en alguno de nuestros propósitos. Puede ser mejorar la estructura corporal, los músculos, las Sí. articulaciones. Muy cierto. El detalle es cuál es el propósito Salud. que nos muestra, salud. ¿Cuál es el propósito que nos mueve para que eso se dé? Entonces, muchas personas no tienen hacia dónde van. Cualquier cosa que le digan, toman nuevo camino. No hay una planificación, una ejecución de ese concepto de planificar. Entonces, hay factores urgentes, hay factores que no son tan urgentes, pero desguían el norte de nuestros pensamientos y entonces empezamos a divagar y empezamos a divagar significa no tener una buena salud, no tener uno, porque no sabemos qué es lo que hacemos, no medimos lo que comemos, no medimos lo que hacemos, el ejercicio,
el licor, el cigarrillo, hay muchas cosas que nos entorpecen y nos lastiman. Y- Y eso es una parte de la parte social de esto. Eso que decías tú de divagar es muy importante. Una mente divagante está relacionada con algo que nosotros conocemos como red neuronal por defecto. Por defecto. Señor. Eso favorece deterioro cognitivo, favorece la no atención, el no enfoque hacia los propósitos que queremos lograr. Exacto. Entonces, es muy importante lo que hablábamos de la meditación, porque con la meditación logramos conversar con nosotros mismos, logramos encontrarnos, hablar con nuestras propias células y orientarlas, ¿no? Orientar sus funciones hacia los propósitos que queremos, sea en el plano de la salud o sea en cualquier otro plano. Pero es importante, cualquier objetivo que queramos cumplir, la primera estrategia es ser consciente de que podemos hacerlo. Así es. De que podemos hacerlo. La segunda, buscar la estrategia, convencernos de que no solamente queremos, sino que podemos. Porque todos tenemos el cerebro, el sistema endocrino, el sistema inmune, el eje intestino-cerebro. Somos perfectos para ejecutar lo que tengamos que hacer. Todos tenemos la maquinaria. Tenemos todo. Entonces, creamos en eso y no pensemos que porque estamos poniéndonos viejos, no tenemos ya capacidad, ¿no? Todos nosotros, desde la niñez, estamos formando conexiones que se llaman sinapsis, estímulos dependientes, que dependen de los estímulos que recibimos, experiencias dependientes, que dependiendo de todas las experiencias que tengamos, destreza dependiente, adiestramiento dependientes. Entonces esas sinapsis se van refinando con el tiempo, se van refinando si nosotros le damos un reforzador frecuentemente a esas conexiones. Pero si nosotros nos olvidamos de lo que sabemos hacer, si nos olvidamos de los recuerdos que queremos mantener en la profesión o en un adiestramiento para manejar una máquina o de recorrer ciertos caminos, se nos olvidan. ¿Y por qué se nos olvidan? Bueno, porque el cerebro tiene un mecanismo muy importante y sobre todo en los niños, en la primera infancia, que se llama poda neuronal. O sea, uno en el cerebro tiene jardineros, ¿no? Que son las células gliales, que contribuyen, junto con la microglia, que es la más importante, a podar las conexiones que no estamos usando. Exacto. ¿Por qué? Porque esas conexiones son las que gastan más energía y el cerebro no gasta pólvora en Samuro. El cerebro necesita esa energía para mejorar otras funciones, para madurar otras funciones, otras destrezas, y entonces poda esas conexiones que no se están usando y viene la atrofia. Entonces, si nosotros mantenemos el refrescamiento del conocimiento, de las destrezas, de la memoria, con la repetición, de acuerdo a nuestros intereses, aprendiendo cosas nuevas, pues entonces esas conexiones nunca van a perecer, nunca se van a terminar. Al contrario, las neuronas, el cerebro entero es como un bosque lleno de árboles con muchas ramificaciones. Y mientras más conocimiento tengamos, mientras más destreza tengamos, mientras aprendamos cosas nuevas cada día, mientras tengamos experiencia, nos relacionemos con personas positivamente, mientras comamos bien, tengamos una buena dieta y nos atrevamos. ¿Sabes? Mamá tiene 93 años, casi en enero cumple los 94 años. ¡Qué belleza! Mamá se mete al internet a chatear, se mete a internet a hacer cosas, a buscar recetas, buscar tejidos, buscar... A mí me cuesta meterme a internet a veces a buscar alguna cosa. Mamá se mete a internet y tiene amigos en Argentina, tiene amigos en Estados Unidos, tiene amigos en España y se la pasa chateando con la gente. Eso se llama estimular la neuroplasticidad. Exactamente. Es decir, la formación de nuevas neuronas, neurogénesis. En el adulto, en el anciano,
se forman neuronas todos los días si queremos. Sí, sí. Con adiestramiento, aprendiendo cosas trabajo, nuevas. haciendo trabajo manual, haciendo un Exacto. rompecabezas, haciendo cocina, haciendo. Claro. No estancado en una cama. Ese dicho, ya uno no tapa eso. Eso hay No. que quitarlo de la Sí, mente. sí, eso no sirve. Definitivamente no sirve. Mi mamá se enojó mucho el día que le quité el carro porque ya con esa edad, no, todos los días me lo recuerda, no, Sí. me tienes que devolver el carro, ¿no? Pero Sí. hay cosas que sí son dignos de emular, son dignos de copiar, de hacerlo realidad. Yo sé que hoy estamos muy metidos en esto, el tiempo nos come, ha pasado el tiempo ya de, de esta charla tan linda, pero creo que esto nos falta mucho más por hablar, ¿no? Creo que nos falta mucho más términos que decir y llegar a la población con mucha información más. Sí, yo creo que es Hilarión, yo importante. creo que cómo, a ver, en un par de minutos, cómo cerramos este capítulo, qué le damos a la gente que nos está escuchando y qué le decimos, mira, esto es importante para ti. Yo creo que es muy importante vivir. A pleno. Vivir plenamente. Y vivir plenamente es vivir con salud. Es trabajar para abonar todos los ingredientes de una salud ideal, que nos permite interrelacionarnos con los demás, ayudar a los demás, agradecer todo el tiempo a los demás, porque todo eso mejora nuestro bienestar, los neurotransmisores de la felicidad mejoran con estas acciones, y además que el sistema inmune se protege con todas estas acciones, estimulando, que no hablamos de eso, pero el sistema nervioso parasimpático, ese nervio vago. Entonces hay que alimentarnos bien, mantener actividades de socialización positivas, rechazar la gente tóxica y convencerla de que no sea así. Recibir con los brazos abiertos las emociones positivas, la gente positiva y por supuesto una alimentación adecuada, mantenernos bien informados, mantenernos con lectura, darnos un baño de agua fría, porque el agua fría estimula el sistema nervioso parasimpático y equilibra la homeostasis del organismo, por supuesto, si no hay contraindicaciones. Cierto. Pero eso es importante. Mantener unas buenas relaciones, socializar. El ejercicio físico. Que nunca falte el ejercicio físico, así la persona esté en silla de ruedas. Pero puede hacer un ejercicio físico y también puede meditar. Sí. Es muy saludable orar, meditar, integrar la meditación con la oración si es creyente, sino con la espiritualidad para que integren el sentido de la vida. Es decir, son cosas muy interesantes tenerlo claro lo que es religión y espiritualidad. Sí, señor. ¿Okay? Y que además, que es muy importante, que el meditar no está relacionado con religiones orientales, Japón, China, no tiene nada que ver. Todas las religiones que conocemos, a todos nos mandan a meditar, a relajar, a encontrarnos nosotros con lo superior, nuestro superior. Póngale usted el nombre, Jesús, lo que usted quiera colocarle, Buda, lo que usted quiera colocarle, pero ni tenemos que ser un sacerdote para meditar, ni para orar. No, por es favor. el silencio de mi ser, escucharme en lo más profundo y cómo puedo crecer de esto. Esto creo que es importante. Quiero resumir las categorías de vida en 5 cosas importantes. Okay. Una, el sentido de la vida. Todos los días preguntarnos para qué estamos, para darle el sentido a nuestra vida, para qué estamos hoy. Alinear nuestros propósitos internos con lo que hacemos en el día a día, para que no haya disonancia entre las dos cosas y no aparezca el estrés, que ya vimos que es el asesino de células de nuestro sistema nervioso y de todo el organismo. Tercero,
divertirnos sanamente, jugar sanamente, recrearnos, que son cosas diferentes a divertirnos, ejercicio físico, aeróbico. El ejercicio físico intenso está demostrado que mejora todos los mecanismos tróficos del cerebro y de la neuroplasticidad. Socializar. La interrelación mejora la microbiota y mejora la vasopresina y la oxitocina, que son los dos neurotransmisores del amor, de la socialización, del sentimiento paternal, del sentimiento de hermanos. Y por último, la meditación, espiritualidad, para integrar todo. Al conversar con nosotros mismos, integrar con el sentido de la vida, y todo esto nos va a llevar solitos a los otros propósitos de vida. Sí. Y al bienestar. Y al bienestar. Entenderse, comprenderse, aceptarse que no somos perfectos, me equivoqué, qué debo aprender de lo que me equivoqué y cómo dando las gracias y viviendo de esta manera como estamos planteando, obtener una calidad de vida cada día mejor. Y eso termina siendo el gran secreto de todo esta. Y quiero decirte que ya estar enfermo, así sea una enfermedad degenerativa como el Alzheimer, como el Parkinson, como la esclerosis lateral amiotrófica, como un cáncer, no significa la muerte ni significa ya el final. No, todas ellas pueden tener un freno, hasta sanación. Sí. Si nosotros conversamos con nuestro cuerpo y ponemos a andar la maquinaria, podemos echar por tierra cualquiera de estas enfermedades o por lo menos enlentecerla y frenarla. Sí. Y además adaptarnos mejor. Pero también entender que la vida tiene un fin. Sí. Llegamos a un fin. Tenemos que cambiar de este sitio donde hoy estamos viviendo a un nuevo sitio. Este trascender a todos nos va a llegar. No hay nadie que se salve de esta transición. Así es. Entonces, prepararnos para un cambio en la vida. ¿Qué es eso? El fallecer no es que se acaba la vida definitivamente, se acaba la vida es el cuerpo que manejamos, esta estructura, pero queda por seguir viviendo en otros planos, otras cosas. La vida continúa, ¿no? Bajo otros conceptos, bajo otros criterios, que no es el caso ponernos a filosofar sobre estos temas, pero a saber que en un futuro, no sabemos cuándo es la fecha de partida, la fecha de caducación de estar aquí, pero que sea con amor, con sencillez, que hayamos dejado algo bueno para nuestros hijos, bueno para nuestros vecinos, bueno para nuestros pacientes, que se hayan nutrido, en mayor o en menor, pero se hayan nutrido de algo de nuestra experiencia, porque nosotros como médicos somos dadores de información, de cariño, de atención, de salud, somos unos señores que servimos, ¿no? Sí. Entonces... Lo que somos hoy no es por lo que fuimos hace un día ni 2 días. Somos el producto de toda una vida y además también de los sueños que tenemos. Un sueño, una dedicación ahí. Sí, tenemos que vivir el aquí y el ahora, pero darnos cuenta de que tenemos una historia y descubrir las piedras en el zapato que traemos y que no nos dejan seguir caminando sin cojear, sacárnosla, soltar piedras en el zapato para poder caminar sin cojear, caminar mejor. Y darnos cuenta de eso es importante. Buscar ayuda si uno no se la puede sacar solo. Sí, así es. Hilarión, bueno, gracias. Millones de gracias Eduardo, por tu atención, por tu gentileza, por la conversación tu espectacular, muy nutrida. Sé que quedan millones de cosas más por hablar. Creo que esta es una de tantas otras que podamos hacer. Seguro. De conversaciones. Creo que esto nos puede nutrir mucho a todos. Hoy reunimos como 4 conversaciones en una. Sí, hicimos varias cosas. Sí, sí. sí. Entonces, nuestro afán es llevar información a la comunidad para que tenga algo
que podamos aportar más que en una consulta que tenemos en la libertad de hablar, escucharnos bajo otros criterios. Así es. Hilarión, yo sé que vas a partir en unos días más a ver a tu familia. Esperemos que te sea maravilloso ese viaje, que disfrutes mucho todo, a tus hijos, No te oiga. sí, los yernos y todo, que la pases muy bien, que lo disfrutes mucho. Pronto nos volveremos a ver aquí en la ciudad. Esperemos que sea pronto y que, bueno, que sea muy dichoso todo este tiempo que vas a tener de familia nuevamente. Así es. Agradecido nuevamente y pronto nos veremos. A todos ustedes, muchas gracias por su atención, gracias por seguirnos. Estamos siempre tratando de traer un nuevo personaje que nos dé mucha información, como es Hilarión, por ejemplo, y gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros. Estamos pendientes para el próximo evento. Gracias a todos. Saludos.